Buenas noches, mi nombre es Jairo Velázquez Bustos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de UNAD, pertenezco al grupo 10412-49 del curso de Sistemas Dinámicos. En este video voy a explicar el comportamiento del modelo obtenido del circuito RLC relacionado con las ecuaciones de espacios de estado, función de transferencia, observabilidad y controlabilidad del sistema. Acá tenemos el circuito que hemos venido analizando, un circuito RLC donde está una resistencia, una bobina y un condensador de salida. En los procesos anteriores se obtuvo las dos ecuaciones relacionadas con la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador. Lo mismo, la transformada de Laplace y se halló la función de transferencia. Y en MATLAB, pues se obtuvo los polos que están en el cuadrante negativo y por consiguiente, pues el sistema es estable. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a analizar en este momento los espacios de estado. Para eso se consideraron las variables de estado, que en este caso es x1 de t igual al voltaje del condensador y x2 de t igual a la corriente de la bobina. Y las ecuaciones de estado del sistema, pues tenemos que es xt igual a axt más bu de t, que es la señal de entrada, y la otra ecuación, que es la señal de salida, que se va a considerar es y de t igual a cxt más du t, que es señal de salida. Las letras de estas ecuaciones pues nos representan diferentes matrices, que son las que vamos a analizar ahorita y conjuntamente en MATLAB. A, que es la matriz de estado o matriz dinámica, la B, la matriz de control o matriz de entrada, la C, que es matriz de lectura o salida, y la D, matriz de paso o matriz directa. La primera ecuación del sistema nos representa o se obtiene también la controlabilidad, que más adelante pues nos arroja en MATLAB y sacamos una conclusión. Esa primera ecuación del estado del sistema pues está compuesta, como mencionamos anteriormente, la señal de entrada y comprende la matriz de estado A y el vector de entrada B. Entonces aquí tenemos ya, digamos, la configuración de cómo es esa matriz, donde corresponde a la derivada del voltaje del condensador, dt sobre dt, y la derivada de la corriente en la bobina. Y aquí, pues, en esta matriz, pues se van a colocar los valores que corresponden tanto de voltaje como de la corriente de la bobina, de los valores que vamos a sacar de las ecuaciones diferenciales vistas anteriormente, y el vector correspondiente también. Bueno, la segunda ecuación de salida, que nos representa también, o se obtiene también la observabilidad, que es la de salida, que es la que ya mencionamos anteriormente, y de t igual a cxt más dut, y corresponde al vector de salida c y vector de transmisión directa d. Esa pues tenemos que YT es igual al voltaje del condensador y se representa por esta ecuación, que es únicamente el voltaje del condensador que se multiplica por 1 y los demás, como es de salida, pues corresponde a 0. Entonces esos se van a reemplazar también aquí en estos vectores, en este vector, y de esa manera pues obtenemos los datos ya para llevarlos a MATLAB. Entonces acá tenemos ya para la obtención de las ecuaciones de espacios de estados y su correlación con la función de transferencia que representa el sistema seleccionado. Entonces, de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales del sistema que teníamos anteriormente, que son estas, la derivada del voltaje de condensador sobre dt es igual a un cuarto de la corriente de la bobina menos un veinteavo del voltaje del condensador, que fue las que estuvimos anteriormente. Y la otra ecuación sería la derivada de la intensidad de la bobina sobre dt igual a un tercio del voltaje de la corriente de entrada menos 10 tercios la corriente de la bobina menos un tercio del voltaje condensador. Entonces los llevamos aquí, estos valores se reemplazan y nos da la primera ecuación del estado del sistema. Entonces, como vemos acá, yo los diferencio aquí con colores. Entonces aquí este un veinteavo aquí corresponde al voltaje del condensador, es este que está acá, lo trasladamos acá, ¿sí? Menos un veinteavo. Después viene este que está en rojo, que sería la intensidad de la corriente de la bobina, un cuarto, y corresponde a esta primera ecuación. Ahora, en la otra parte están los demás datos. Aquí pues 0, porque aquí no tenemos sino dos variables, ¿sí? Dos datos nomás.
la corriente de la bobina y el voltaje condensador. Entonces el vector, pues aquí el complemento queda en cero porque cuando no hay datos se reemplaza con cero. Y la otra ecuación, que es la corriente de la bobina, que es esta ecuación, también traemos los datos. Un tercio del voltaje condensador va en esta parte, menos 10 tercios, que sería la intensidad de la bobina, de la corriente de la bobina, entonces iría acá. Y este un tercio del voltaje de entrada, pues sería este. Entonces ahí complementamos los datos en esa matriz. Esa sería la primera ecuación del estado del sistema con sus valores correspondientes. Ahora, la segunda ecuación de salida del sistema, que es YT igual al voltaje del condensador, entonces se sustituyen esos valores en la ecuación de salida del sistema. Entonces, en ese caso, pues como es esta ecuación, este 1 pasa para acá y el 0, pues acá, como los demás valores son ceros, pues corresponden también aquí a 0. Aquí pues está multiplicando, 0 da 0, toda esta parte, entonces finalmente nos quedaría esta ecuación con este vector de 1, 0. Bueno, ya con esos datos de las ecuaciones de los espacios de estado, entonces los vamos a relacionar y con MATLAB ya para trabajarlo directamente con la función de transferencia y relacionarlo con las ecuaciones de espacio de estado y analizar los datos. Acá tenemos el primer pantallazo de la MATLAB, donde se está relacionando la matriz de estado con los vectores. Entonces, acá tenemos los datos de A, de B, de C y D que hallamos anteriormente, de espacios de estado, y MATLAB, pues con esta función SS2 nos halla o refleja o muestra con esos datos de los espacios de estados, muestra la función de transferencia que ya hallamos anteriormente en el primer proceso. Ese es el primero. La segunda pantalla entonces son con los datos que se incluyeron de la función de transferencia, tal como se obtuvieron en el proceso pasado, que es exactamente igual. Si vemos el denominador, el numerador y el numerador son exactamente iguales a esto. Y en la tercera gráfica se hizo una comprobación, haciendo una división de los datos de la función de transferencia sobre 1 para hacer una comprobación y dio exactamente lo mismo. Entonces las tres gráficas, la función de transferencia es exactamente igual. Eso comprueba la congruencia del sistema, que es lo que estamos tratando de hallar aquí en el modelo. Entonces, relacionando esos tres valores podemos concluir que analizando las tres imágenes anteriores se comprueba que los datos de la función de transferencia son iguales, por consiguiente se comprueba la congruencia que existe en el sistema de los datos de la función de transferencia con los datos del espacio de estado. Entonces el sistema pues es confiable en ese sentido. Bueno, ahora viene a determinar la controlabilidad y observabilidad del sistema planteado por medio del procedimiento correspondiente. Entonces para eso se incluyó en MATLAB este código donde está aquí los valores de la matriz de estado, y los vectores se incluyeron los que se hallaron inicialmente. Se corrió con esta instrucción SS2 y aquí se le dieron las instrucciones, también los comandos para que genere el grado de observabilidad. En ese caso, al correr nos dio 0. Eso que se interpreta que esa observabilidad igual a 0, dice en este caso se obtiene un determinante igual a 0, comprobándose que el sistema no es observable, debido a que los valores actuales de alguno de sus estados no pueden ser determinados mediante medición de la salida, lo que implica que el valor es desconocido para el controlador y consecuentemente no va a ser capaz de satisfacer las especificaciones del control referidas a estas salidas. Eso es la interpretación, el análisis que se hace con ese dato resultante de 0. Por el lado de la controlabilidad, entonces también se corrió el mismo código y nos dio menos 0,278, es diferente de 0. En ese sentido, se presenta una dependencia lineal debido a que el determinante de la matriz de controlabilidad es diferente de 0. Cuando se cambia la entrada, también se cambia el control final durante un determinado tiempo, por lo que se demuestra que el sistema es controlable de esa manera, muy diferente a la parte de observabilidad.
Bueno, ya habiendo realizado los procesos anteriores, entonces en las imágenes del software MATLAB se observa que se obtienen los mismos datos al ejecutar las ecuaciones de espacio de estado y la función de transferencia, por tanto se comprueba la congruencia de espacios de estado con la misma función de transferencia. Ahora, pues se va a generar el diagrama de bloques con los datos que se obtuvieron anteriormente de de los tres estados, es decir, ecuaciones de estado y la función de transferencia, teniendo en cuenta que una vez transcurrido ya para simular eh, el sistema, en los 5 primeros segundos recibe una señal de perturbación que altera en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Acá tenemos el diagrama de bloques que representa el modelo matemático en espacio de estados del sistema. Entonces tenemos aquí una entrada, la señal de entrada de 5 segundos, el, el escalón, el paso que representa la apertura, no, perdón, de los 5 segundos es acá, y acá pues la señal de entrada, aquí en un sumador, y aquí están las tres partes que simulamos anteriormente, ¿cierto? Que se realizaron ecuaciones que los datos que se obtuvieron de las ecuaciones de estado de espacios perdón, ecuaciones de espacios de estado, donde están las dos ecuaciones que se comunican aquí con este oscilador para que genere la imagen correspondiente. Está la función de transferencia con sus valores en el numerador y en el denominador, y está la comprobación que se hizo en MATLAB anteriormente, que nos dio exactamente igual, ¿cierto? Entonces cada uno de esos genera una señal y por lo tanto, si como el sistema es congruente, deben ser iguales, como lo vamos a mirar en la siguiente gráfica. Al correr en Simulink entonces nos generaron las tres señales. Estas señales pues están con un tiempo de simulación de 100 segundos. Como vemos, tienen su comportamiento ascendente y se van estabilizando. Sí, son exactamente iguales. Entonces aquí tenemos las ecuaciones, la imagen de ecuaciones de espacios de estado que hallamos inicialmente, comparándola con la función de transferencia, que es exactamente la misma imagen, y la comprobación de la función de transferencia. Entonces, de esta manera, se modeló el sistema en los tres estados y se comprobó, pues, de que, digamos, es congruente el sistema en su funcionamiento. Entonces, finalmente, con la ejecución del diagrama de bloques que representa el sistema, se observa la generación de las tres gráficas con señales de iguales características, como el inicio de la señal en cero y el punto de perturbación a los 5 segundos. Por consiguiente, aquí pues se nota un pequeño doblez donde es el cambio por el efecto de la perturbación de los 5 segundos. Entonces se comprueba que el sistema físico del circuito RLC, analizado y ejecutado en los tres modelos diferentes, tiene el mismo comportamiento, lo cual es bastante obvio por corresponder a un mismo sistema, digamos, de tipo congruente. Bueno, hasta aquí la explicación pues de este ejercicio correspondiente a la eh, etapa 4 de este modelo de sistemas dinámicos. Muchas gracias.